Buenas noches y bienvenidos al Consultorio Nocturno. Es un gusto para nosotros que se encuentren en este canal. Esta noche tenemos otra recopilación de historias ocurridas en hospitales. Es un video aterrador. Esperamos que sea de tu agrado. Si quieres compartir con nosotros alguna experiencia aterradora que tengas, puedes enviarla al correo que está en la descripción de este video. Con gusto la leeremos y la compartiremos con los demás seguidores de este canal. Por mi parte, no queda más que pedirte que tomes asiento. La consulta está por comenzar. Por obvias razones, evitaré mencionar mi nombre y te pido que lo mantengas anónimo. Soy un cirujano general en uno de los hospitales con más renombre del país, específicamente en la Ciudad de México. He trabajado en este lugar por los últimos 10 años. Sin embargo, recientemente me enfrento a una demanda por negligencia, la cual estoy casi seguro que perderé. Mi trabajo y mi licencia están en riesgo. Estoy muy asustado. Sin embargo, no puedo explicar mi versión libremente, porque sé que quizás eso sería peor para mí, o tal vez terminaría en un psiquiátrico. La contaré para al menos liberar un poco de mi conciencia. Para eso debo regresar algunos años atrás, ya que este mal no es nuevo. Lo que es nuevo es estar bajo la mirada de autoridades judiciales. Hace aproximadamente 6 años, me encontraba realizando una cirugía de emergencia. Un paciente con una peritonitis debido a un apéndice mal diagnosticada. La cirugía era más compleja de lo que había previsto y ya teníamos horas trabajando. Hablaba con mi residente para que no se quedara dormido, ya que era muy tarde, aproximadamente las 2 de la mañana. Fue entonces cuando sentí algo extraño, algo que no había sentido anteriormente. Sentí una presencia en el quirófano, alguien que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. No podía desconcertarme. La vida de la persona estaba en mis manos, así que me esforcé por fijar mi mirada en la incisión abdominal que tenía ese hombre y terminar de resolver ese problema. Pero, por el rabillo del ojo pude ver algo al otro lado de la sala de quirófano, donde no había nadie, y no pude evitar voltear. Miré una sombra, como de una persona parada en ese lugar. La enfermera lo notó y me preguntó si me encontraba bien. Miré que ella volteó a ese lugar y después regresó su mirada hacia mí de nuevo. ¿Pasa algo, doctor?, me preguntó. No, le dije, solamente estoy pensando. Pero la sombra seguía ahí. No podía quitar la vista de eso. Y peor aún, cuando comenzó a caminar hacia adelante, acercándose hacia donde estaba yo. Regresé la mirada a mi paciente, que era lo que debía hacer, pero no podía evitar sentir cómo eso se acercaba cada vez más y más, hasta que pude sentir que lo tenía a un costado. Yo estaba paralizado del miedo. Mis manos estaban temblando. Eso es algo muy malo para un cirujano. Siempre debes de mantener tus manos muy bien controladas. Pero entonces pasó. No sé por qué, pero un movimiento involuntario me hizo dar un corte que no debía haber hecho. Comencé a ver sangre brotar. Tardé en reaccionar. Recuerdo el grito de mi residente, intentándome hacer volver a la realidad. Cuando cobré conciencia completamente, me encontraba de nuevo en la sala. Esa presencia se había ido. Sin embargo, tenía problemas más graves ahora. El paciente entró en shock y no pude hacer mucho por él. Lo declaré muerto a las 2:45 de la mañana, después de más de media hora de intentar reanimarlo. Todos en la sala de quirófano estaban en silencio. No querían decirlo, pero sabían que fue mi culpa.
Yo les expliqué y les dije que no sabía qué me pasó. No quise hablar sobre eso que miré. La cirugía era complicada y el paciente estaba muy grave. Simplemente dijimos que no pudimos hacer nada por él y los familiares lo aceptaron. Sin embargo, esa no fue la única vez. Esa sombra regresó en 4 ocasiones más, con una cosa en común. Cada vez que aparecía, la persona a la que estaba operando fallecía, por una u otra circunstancia. A veces era por mi culpa o de la persona que me estaba ayudando. También por una mala administración de fármacos del anestesiólogo. O simplemente caí en un paro inexplicable, uno del cual era imposible sacarlo. Pero lo que ahora me tiene en esta situación sucedió hace 2 semanas. Un paciente murió mientras yo realizaba una cirugía de rutina, una colecistectomía, la cual es una operación en la que se extrae la vesícula biliar, una enfermedad muy común y una cirugía, en teoría, sencilla. Nuevamente me encontraba en la sala de quirófano cuando comencé a sentir eso, algo que ya distinguía. Todos los miedos y horrores regresaron a mi mente. Comencé a voltear hacia todos lados y ahí estaba de nuevo, en una esquina de la sala del quirófano, la sombra, parada, inmóvil. Pero de pronto comenzó a caminar hacia nosotros. Yo sabía lo que significaba. Los monitores de signos vitales comenzaron a volverse locos. El anestesiólogo ajustaba todos los medicamentos, pero nada parecía funcionar. El ritmo cardíaco, la saturación bajaba sin una causa aparente. Yo estaba dispuesto a no dejar que esa cosa se llevara a mi paciente de nuevo. Lo miré fijamente y le dije: no te llevarás otra vida más, con mi rostro molesto. Esto alertó a los demás del equipo quirúrgico, quienes no entendían a lo que me refería. Sin embargo, noté que el anestesiólogo estaba mirando al mismo punto que yo, fijo, atónito. Lo estaba mirando. La sombra comenzó a retroceder y los signos vitales del hombre comenzaron a estabilizarse. Miré hacia la esquina, la cual estaba completamente normal. Ya no estaba esa sombra ahí. Sin embargo, había algo que no me tranquilizaba, y es que no dejaba de sentirlo. Volteaba hacia todos lados, pero no podía verlo. Cuando regresé la vista hacia enfrente para continuar con la cirugía, me encontré con la mirada atónita de la enfermera y mi ayudante. Me estaban mirando fijamente, con sus ojos llenos de miedo. Su rostro mostraba un desconcerto incomparable, y los signos vitales del hombre comenzaron a desvanecerse nuevamente. Según el testimonio que la enfermera dio a las autoridades más tarde, yo comencé a encajar mi bisturí en el abdomen del paciente una y otra vez, como si lo estuviera apuñalando, mientras miraba hacia alrededor del quirófano buscando algo. Ellos, por miedo a que yo los atacara, no reaccionaron rápidamente. Según sus palabras, cuando retomé la cordura, el paciente ya estaba en muy mal estado y no había tiempo para atender todas las lesiones que le hice. El anestesiólogo me miraba con terror, pero más tarde, al hablar con él, me confesó algo aún más aterrador. Me dijo que esa sombra se acercó a mí, se puso a mis espaldas y me manejó como si fuera un muñeco. Movía mi mano arriba y abajo en el abdomen del paciente. Sin embargo, me dijo que no declararía tal cosa, ya que su trabajo también estaba en riesgo. Accedimos a cada quien dar su versión. Según entendido por mi abogado, en su declaración, dijo que por algún momento fue como si me quedara dormido y que al despertar actué de forma extraña. Pero dijo que nunca fui amenazante o que parecía actuar con una intención de matar.
Mi abogado dice que lo tratará de llevar como un colapso mental debido a toda la presión que se ejerce sobre los médicos. La presión de tener vida en tus manos. Pero yo sé la verdad. Esa sombra, no sé qué sea, pero siempre que aparece, solo hay algo seguro: la muerte. No es un secreto que el turno nocturno es donde más historias escalofriantes toman lugar. Hay una estadística, de la cual no se habla muy a menudo, y es que en el turno nocturno es cuando más defunciones hay. No sé si sea algo fisiológico o simplemente una casualidad. Sin embargo, hay algo que me ha atormentado por un par de años. Algo que me ha hecho cambiar mi forma de trabajar y también mi forma de ver la vida. Soy enfermera y tenía un paciente a mi cuidado en la cama 235. Era un hombre mayor, pero no anciano, de unos 60 años. Tenía ya varios días internado. No recuerdo exactamente cuál era su padecimiento, pero era algo terminal. Estaba bajo cuidados paliativos, simplemente esperando el trágico final al que estaba destinado. Yo sabía que llegaría pronto, y me tomé personal el hacerle pasar su último tiempo lo más digno posible. Pero una noche, al estar de guardia, comencé a escuchar un ruido extraño que venía del pasillo, justo donde están las camas. Yo estaba encargada de las camas 230 a la 240, pero solo había 2 pacientes ahí: el hombre del cual acabo de hablarles y una anciana muy mayor que ya tenía algunas semanas internada. Los ruidos extraños en la noche no son tan comunes, ya que casi siempre tanto los pacientes como algunos de los trabajadores estamos dormidos, sobre todo a esa hora. Eran las 3:21 de la mañana. El ruido era extraño, como si estuvieran arrastrando algo. Lo asocié a cuando los encargados de lavandería arrastran bultos grandes de ropa cuando se hacen cambio de sábanas o batas de pacientes. Sin embargo, a esa hora no lo acostumbran a hacer. Sin embargo, también había algo diferente, una clase de sonido agudo. No podía identificar qué era. Sonaba como cuando presionas demasiado fuerte el gis contra una pizarra. La combinación de esos 2 sonidos fue lo que me llamó la atención, así que salí de la central de enfermeras, con algo de miedo, debo admitir, y me dirigí al pasillo. El horror no tardó mucho. Al estar parada en el pasillo, pude verlo. Era mi paciente de la cama 235, tirado en el suelo, mirando hacia donde estaba yo, con un rostro de terror y angustia, sus ojos rojos por el esfuerzo que estaba haciendo. Dicho esfuerzo coincidía con el sonido chillante. Eran sus uñas intentando aferrarse al piso de mármol. Pero no era eso lo que me aterró, sino lo que jalaba de sus pies. Una criatura horrible que me es imposible describirla, pero haré un intento. Era una figura humanoide. Tomaba sus pies por los tobillos. No podía ver su rostro, pues la posición y la oscuridad del pasillo me lo impedían, pero podía ver sus pies y sus manos. Una piel escamosa color negro, con algunos mechones de pelo de un color rojizo pálido, horribles y mal cuidados. Podía escuchar su respiración bestial, hambrienta. Podía sentir su odio. Lo peor fue cuando se detuvo y levantó su mirada. Pude ver un par de ojos que eran de un color blanco pálido, con manchas de color rojo, penetrantes, algo más grandes que lo de un humano normal. Y después miré sus dientes amarillos. Cuando me hizo un gesto de desagrado, pude ver la baba caer de su boca, hocico como de un animal rabioso. Yo estaba paralizada, pero algo dentro de mí encontró fuerzas para salir corriendo. Todo ese trayecto, yo sentía que en cualquier momento me iba a alcanzar,
iba a tomar de mis pies y me iba a arrastrar, igual que ese hombre, hacia una muerte horrible. Sin embargo, no fue así. Regresé a la central de enfermeras y tomé el teléfono para llamar por ayuda. Ni siquiera pude articular palabras, pero fue suficiente para que seguridad subiera. Yo no pude explicar todo, porque estaba en shock, llorando. Pero ellos revisaron los pasillos y no encontraron nada anormal. Me preguntaron de nuevo que sí qué había visto, y tuve miedo de contestar con la verdad. Solamente les dije que me pareció ver a alguien en el pasillo. El escándalo despertó a algunos pacientes, quienes se preguntaban que si qué estaba sucediendo, que si por qué habían prendido las luces. Pero hubo alguien que no despertó. Yo no quería regresar a ese lugar. Sin embargo, tuve que hacerlo, cuando escuché a una de las personas de seguridad hablar un poco más fuerte. Y dentro de mí, sabía el porqué. La mayoría de los pacientes despertaron con el movimiento, cuando se encendieron las luces para buscar al intruso. Sin embargo, hubo un paciente que no lo hizo. Era el paciente de la cama 235. Permanecía inmóvil, inerte, sin vida. Tomé valor para acercarme, después de todo ese era mi deber. Y ahí estaba él, acostado. Podría decirse que murió en plena calma, pero algo me dijo que no fue así. Su rostro, su expresión, era una expresión de horror. Había seña de lágrimas en sus mejillas, y sus ojos estaban rojos, con una hemorragia subconjuntival, como si hubiera hecho un esfuerzo inmenso. El médico lo revisó y dijo que había sido una muerte relacionada a su padecimiento, que después de todo era un paciente terminal. Pero por obvias razones, yo no estaba satisfecha con esa respuesta. No sé quién haya sido ese hombre, en qué cosas estuvo metido antes de estar ahí. Lo que sí sé es que no se fue en paz. Algo vino por él. Algo se llevó su alma. Su cuerpo quedó como evidencia de lo que yo miré cuando mis ojos se fundieron con el mundo espiritual. Fue real. Nunca he visto algo de esa naturaleza y espero que no vuelva a suceder. Lo más difícil que me ha tocado experimentar como trabajador es lo siguiente. Yo soy del área de limpieza en un hospital de la capital de México. Es específicamente en el área de quemados. Es un trabajo algo complicado. Esta área debe de estar en constante limpieza, ya que es muy fácil que las heridas producidas por quemaduras puedan infectarse simplemente por algo de polvo o cualquier otro tipo de suciedad. El lugar debe estar en constante esterilización. Cada vez que un paciente es atendido o algún procedimiento se realiza, yo entro y limpio todo. Me deshago del material utilizado. Una noche hubo un procedimiento de una niña de solo 3 años, la cual había sufrido una quemadura en la mayor parte de su cuerpo, después de haberse acercado a la estufa y jalar una cacerola por el mango que contenía comida hirviendo. Estaba internada desde hacía un par de días. Se le haría una limpieza en sus heridas, y a mí me producía una inmensa tristeza el simple hecho de pasar cerca de donde estaba ella, mirarla en esa cama pequeña con tubos en su garganta y su cuerpo desfigurado. Su cabeza no conservaba mucho cabello, pues la mayor parte era simplemente un color rojizo debido a la quemadura. Hinchada, se me hacía un nudo en la garganta. Recuerdo mis oraciones. Por favor, Dios, no permitas que sufra más. Ten piedad de ella. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Yo aún no lo hago. Pero esa noche, después de la limpieza del procedimiento de la niña, me encontraba en la sala de operaciones, limpiando.
cuando me di cuenta que había algo más ahí. Al mirar, estaba una niña en una de las esquinas de la sala, vestida con una bata de hospital. Su rostro era hermoso, como de una pequeña muñeca. Su cabello negro tenía una pequeña diadema, como si fuera una corona. Ella no decía nada, solamente estaba ahí. Caminaba de un lado a otro, como jugando alegremente. Noté que estaba descalza. Dejé los trapos que tenía en mi mano y me quité los guantes. Probablemente estaba perdida y le ayudaría a regresar a su cuarto. Debía ser seguramente en otra zona del hospital. Pero al acercarme a ella, me paré. No supe cómo, pero lo supe. Ella simplemente me volteó a ver y me sonrió, con una hermosa y angelical sonrisa. No hay que explicar mucho. Ella no resistió el procedimiento que le hicieron los médicos. A mí me gusta pensar que simplemente ella fue llevada a un lugar donde no volverá a sufrir, nunca más. Ella ahora juega libre y feliz. Si disfrutaste de este video, te pedimos que compartas y que des like. También que nos comentes en la caja de comentarios cualquier cosa o sugerencia que tengas para este canal. Sin más por el momento, no me queda desearte las buenas noches. La consulta ha terminado.